Y ya saben, pues, con su cuaderno de economía, ¿ok? Entonces, el día de hoy, coloca tu fecha, 27 de mayo del 2020. 27 de mayo del 2020. Activen su cámara, jóvenes. Te voy a compartir el tema del día de hoy. Quiero que, antes de compartirte el tema, que me indiquen si es que logramos trabajar nosotros hasta la página 313 de su libro 313. Efectivamente. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar bienes y servicios, ¿ya? Ahí tienes tú el tema del día de hoy, bienes y servicios. Coloca tu fecha, coloca el tema. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, vamos a empezar. Muy buenas tardes con los que acaban de conectarse. Y vamos pues a partir de lo que habíamos trabajado nosotros la clase anterior, y habíamos dicho que las necesidades humanas se van a satisfacer con el uso de bienes y servicios, ¿no? Entonces, en economía, el concepto de bien, vamos a ver a qué hace referencia. Y también qué es lo que se denomina servicio. Primero vamos a estudiar qué son los bienes y luego qué son los servicios. ¿Ok? Entonces, ahí está tu tema, bienes y servicios. Vamos a estudiar primero qué son los bienes. Cuando hablamos de bienes en economía, estamos hablando de aquellos elementos físicos, ¿no? Aquellos elementos materiales que van a satisfacer las necesidades humanas. ¿Ya? Nosotros hablamos de bien aquello físico, aquello que podemos palpar para poder satisfacer una necesidad. ¿Ok? Entonces, ya hemos estudiado hace 2 clases atrás también que las empresas generan bienes, generan servicios, y eso, cuando hablamos nosotros de bienes, nos referimos a aquello material, ¿no? A algo material, algo palpable, que va a satisfacer una necesidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los bienes son tangibles, ¿no? ¿Qué significa tangible? Que lo podemos tocar, lo podemos ver. Entonces ahí tenemos una primera característica de los bienes, son tangibles. Los bienes también son escasos, como ya hemos dicho, ¿no? Dentro de la economía nosotros volvemos a afirmar que los recursos para poder satisfacer las necesidades siempre van a ser escasos. Por lo tanto, los bienes también son escasos. Son transferibles porque puedes acceder a ellos o puedes tú generar los bienes, ¿no? Para otras personas. Por lo tanto, podemos decir que estos bienes son transferibles. Ahí tenemos las 3 características importantes de los bienes. Son tangibles, son escasos y son transferibles. Pero estos bienes, hablando en economía, podemos categorizarlos en 2 grandes grupos, aunque después vamos nosotros a estudiar toda la clasificación de los bienes, ¿ok? Entonces tenemos ahí, pues, bienes libres, que son aquellos que tú encuentras en la naturaleza, ¿ya? Bienes libres. Y luego los bienes económicos, que son aquellos generados por una actividad económica.
Entonces, todos los bienes los vamos a clasificar nosotros teniendo en cuenta esta categoría, ¿no? Bienes libres, que nos quede claro, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza y muchas veces son abundantes, ¿no? Pero hay que saberlos cuidar para que nos puedan generar bienestar. Tenemos, por ejemplo, la energía solar, el agua, ¿no? Son bienes libres, que si nosotros como seres humanos, ¿no?, inteligentes, que sabemos que necesitamos de ello, no lo sabemos cuidar, entonces, pues estos bienes libres se van o a agotar o a ensuciar, a malgastar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos pues los bienes libres. Y luego los bienes económicos, que son aquellos que se producen de acuerdo a una actividad económica. Y aquí tenemos nosotros la diferente clasificación de los bienes. Así como hemos planteado este primero, según su naturaleza, así vamos a plantearlos toda la clasificación, ¿ya? Según su naturaleza, según su duración, según su aspecto jurídico, según su función, según su grado de elaboración. Te lo estoy mostrando para que calcules tu espacio. Según su relación con otros bienes, según el régimen de propiedad y según la renta percibida, ¿ok? Entonces tenemos nosotros ahí toda la clasificación general para los bienes, ¿ok? Tenemos ahí según su naturaleza. ¿Cómo pueden ser los bienes según su naturaleza? Según su naturaleza, los bienes pueden ser materiales, ¿no? A estos bienes materiales también se les conoce como bienes tangibles o bienes concretos, que son aquellos percibidos por la naturaleza. ¿Cuáles son esos bienes materiales? Por ejemplo, tu casa, ¿no? De repente tu teléfono, un bien material, un bien concreto. Tu mochila, ¿no?, tu cuaderno, son bienes concretos, ¿ok? Si ya tienes una empresa, de repente, ¿cuál es el bien concreto que estás produciendo? No sé, si es una empresa de polos, los polos, ¿no? Si produces zapatos, ¿cuál es ese bien material? Los zapatos, ¿no? Son bienes tangibles, bienes concretos, aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Tenemos además también los bienes inmateriales. Según su naturaleza, tenemos ahí los bienes inmateriales. Esos bienes inmateriales son llamados intangibles o abstractos. No nos confundamos acá porque característica de los servicios es que son intangibles y de los bienes que son tangibles. Pero usted me dirá, profesora, pero acá usted me está diciendo que hay un tipo de bienes que son intangibles. Precisamente lo conocemos así porque son abstractos. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a imaginar que la señorita Wong pues tenga una marca, no sé, una marca que produzca una nueva marca de cuadernos, qué sé yo, o de zapatillas, o de polo, ¿no? Algo que quiera crear y le pone su marca. Se hace tan famosa esta marca que ella va a tener que patentarla, ¿no? Entonces ella va a ser la dueña de esa marca. Y a eso le llamamos nosotros bienes inmateriales. Nos imaginamos, por ejemplo, que de repente hay alguna teoría, hay alguna, no sé, ahora con todo este problema de salud que tenemos, de repente pues alguna persona va a ser el creador o algún grupo de personas sobre la vacuna, ¿no? O el tratamiento para el coronavirus. Entonces, ahí tenemos nosotros un bien inmaterial, ¿ok? Entonces hablamos, según su naturaleza, los bienes son materiales e inmateriales. Decimos material cuando es tangible, es concreto, percibido por los sentidos. Inmaterial cuando es intangible. ¿A qué nos referimos? A las ideas, a las marcas, a las teorías. ¿Ok? Vamos a poner este ejemplo. Imagínense que el señor Rodrigo Morales pues ya se anima a publicar toda esta colección de poemas que ha escrito, ¿cierto? Me imagino que en algún momento se va a animar, ¿no? Y luego se le conoce pues como el gran poeta, ya vamos a ponerlo más del gran poeta limeño, más cortito, el gran poeta de Mango Marca. ¿Sí?
Ok, entonces ahí lo tenemos, produciendo, ¿cierto? Y dueño de esos poemas, él es el autor de esos poemas. Entonces, a él le pertenece esa propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es su bien de Rodrigo? ¿Qué es lo que ha generado Rodrigo? Los poemas, ¿no? Esa colección de poemas que él ha logrado publicar, eso va a ser su bien de Rodrigo, ¿no? Y a ese tipo de bienes le llamamos bienes inmateriales o intangibles. ¿Ok? Tenemos también bienes según su duración. Estos bienes según su duración se clasifican en bienes fungibles y bienes infungibles. ¿Cuál es la característica de los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos que se pueden utilizar una sola vez. ¿Ok? Son aquellos que se utilizan una sola vez. ¿Qué quiere decir? Que se extinguen. Al primer uso, estos bienes se van a extinguir. Por ejemplo, si te compras una caja de chocolates, ¿no? Ese es tu bien más preciado, tu caja de chocolate. Pero se va a acabar rápido, ¿no? Entonces, tiene solamente duración, tiene una vida nada más, ¿no? Te comiste los chocolates, ya no tienes bienes, ¿ok? Ahí tenemos dentro de esa categoría, tenemos pues a los alimentos, ¿no? Los cuadernos, los usas una sola vez. Luego, ¿a quién se los vendes? Al reciclador, ¿cierto? Entonces, pues los libros. No, perdón, los libros los tenemos dentro de los bienes infungibles, porque vamos a imaginar que tú tienes tu libro de Aduni, ¿cierto? Pero de repente tu hermano quiere practicar con ese libro, entonces puede también usarlo. Y ahí tenemos nosotros los bienes infungibles, son aquellos que pueden utilizarse varias veces. Una obra, tú te compras una obra, la lees tú, no se ha acabado ahí, salvo que la rompas, ¿no? Pero también la puede leer tu papá, la puede leer tu mamá, la puede leer tu hermano, tu hermana, etcétera, etcétera. Eso tenemos ahí dentro de esa categoría, pues, de los bienes infungibles a los libros, la ropa, los zapatos, todo aquello que puedes usar más de una vez, su uso se da en repetidas ocasiones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Puedo avanzar, jóvenes? Ya tenemos dos clasificaciones de los bienes acá, según su naturaleza y según su duración. Según su naturaleza, ¿no? Pueden ser materiales o inmateriales. También puedo decir, pueden ser tangibles o intangibles. No te olvides, tangible es aquello que se puede tocar. Esa mesa donde estás tú ahí, ese escritorio donde estás trabajando, ¿no? Es un bien material. ¿A quién le pertenece? A tus padres, ¿no? ¿Quién lo compró? Tus padres. ¿Ok? Entonces, ese cuaderno que tú estás trabajando ahí, ¿a quién le pertenece? A ti. Ese es tu bien material. Ya hemos dicho los bienes inmateriales, ya hemos puesto como ejemplo toda la producción de poemas que va a publicar el señor Rodrigo Morales. ¿Ok? Me imagino que dentro de esos poemas pues habrá uno dedicado a mis compañeros del colegio, ¿no? ¿Sí o no? Llevará ese título, te ayudo a ponerle el título, mis compañeros del colegio. O a ver, vamos a imaginarnos un título. La maravillosa vida antunecina. Ahí está, ¿no? O recuerdos de la secundaria. Bueno, podemos continuar ya. Ahí tenemos acá los bienes según su duración. Ya hemos dicho bienes fungibles, cuando se acaban, ¿no? En un solo uso. Y los bienes infungibles cuando tienen más de un solo uso. ¿Okay? ¿Qué más tenemos acá? Los bienes según su aspecto jurídico. Según su aspecto jurídico, los bienes pueden ser muebles o bienes inmuebles. Bienes muebles, todo aquello que tú puedes mover, ¿cierto? Bienes como el carro, como el teléfono, ¿no? De repente un barco,
son bienes muebles. ¿Ya? Entonces aquí tienes tus bienes, según el aspecto jurídico, los bienes muebles. Acá tienes tu carro, tu teléfono, ¿ya? Y los bienes inmuebles, aquello que no puedes mover, ¿no? Como por ejemplo una casa, las tierras, por ejemplo, que te van a heredar tus abuelitos, bienes inmuebles, ¿no? La casa que te van a heredar tus padres, bienes inmuebles. ¿Ya? Entonces, dentro de los bienes muebles, el carro que te va a heredar tu papá, ¿no? O el que se logra comprar Xiomara, que ya había dicho la clase pasada, de tanto ahorro va a comprarse su carro. ¿Okay? El teléfono de última gama, ¿no? Es un bien mueble. Ok, entonces ahí tenemos, según su aspecto jurídico, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Ahora vamos a, según su función. Según su función, los bienes pueden ser de consumo o bienes de capital. ¿Ya? Bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo, pues son aquellos que tienen la función de satisfacer a una determinada necesidad. ¿Okay? Ahí tenemos los bienes de consumo. Por ejemplo, aquello que tú encuentras en el mercado, ¿no? Ahí tenemos bienes de consumo. Satisface las necesidades de ¿no? de la población, ¿ok? Como por ejemplo los alimentos, la ropa, son bienes de consumo. Estos bienes de consumo se pueden clasificar, se pueden dividir también, los podemos dividir en bienes que perecen, son los bienes perecederos y los bienes duraderos. Perecederos, aquellos que se pueden malograr rápido, ¿no? Como la comida, la fruta, las verduras. ¿Ya? Y ahí tenemos pues también los bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Aquellos bienes que me van a ayudar a generar otros bienes, como por ejemplo la maquinaria. Son aquellos bienes que me ayudan a que yo pueda formar mi empresa. Vamos a imaginar pues que quieres una empresa, formas una empresa productora de jeans. ¿Qué necesitas? La maquinaria para hacer los jeans, ¿no? Y ahí tienes tu bien de capital. Eso conforman tus bienes, ¿no? Toda la maquinaria que tú compras para generar otro bien está formando parte de los bienes de capital. ¿Qué más tenemos? Según su grado de elaboración. Según el grado de elaboración tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. ¿Cuáles son esos bienes intermedios? Son aquellos que van a sufrir transformación para luego recién, ¿no? Generar un producto o otro bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, si yo quiero producir pan, ¿no? Si voy a poner mi panadería, ¿cuál va a ser el producto final? El pan, ¿no? Ese es el bien final, el pan. Pero ¿cuál va a ser el bien intermedio? La harina que necesito para hacer el pan, ¿no? Y todos los insumos que yo debo comprar para hacer el pan. Vamos a imaginar que la señorita José tenga su restaurante. ¿Ya? Vaya a poner un restaurante muy bonito. Para ella, de repente, preparar una causa limeña, necesita comprar papas, ¿no? Y todos los insumos que se necesita para preparar esa causa. Entonces, el producto final sería la causa, ¿no? Que es lo que ella va a vender. Pero todos los productos que necesita para la preparación serían bienes intermedios. ¿Ok? Tenemos nosotros según su grado, según su relación con otros bienes. Según la relación con otros bienes, tenemos bienes complementarios y bienes
sustitutorios o sustitutos. A estos bienes también se les llama bienes conexos. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Aquellos que el consumo de uno implica el consumo del otro. Por ejemplo, si tú vas a consumir una taza de café, ¿no? ¿Qué implica que vayas y compres una taza de café o que te prepares en tu casa una taza de café? Pues que tengas el café, de repente azúcar, ¿ok? Entonces, para tú poder consumir un bien, necesitas tener otros bienes y a eso se llama bienes complementarios, ¿no? Para que pueda funcionar tu automóvil necesitas pues ponerle el combustible. Entonces, tú compras un automóvil, estás adquiriendo un bien, pero a la vez debes adquirir constantemente otro bien, ¿no? Para que funcione necesita el combustible y ahí estás adquiriendo otro bien. ¿Qué más tenemos acá? Los bienes sustitutorios o también llamados bienes sustitutos. ¿Qué significa esto? Que la subida del precio de uno eleva la demanda del otro. O sea, que un bien va a sustituir a otro. Como el ejemplo que tienes ahí, ¿no? Si es más cara la Coca-Cola, de repente tú optas tomar la Pepsi. Entonces, uno sustituye al otro, ¿no? Si vas de repente, no sé, al mercado, ¿no? Decides comprar pollo, que es más barato que, no sé, de repente que la carne de res, ¿no? O un tipo de manzana, mucho más barato que el otro. Entonces son bienes sustitutos. Uno va a sustituir al otro, ¿por qué? Porque uno es más caro que el otro, ¿ok? Pero están dentro de ese mismo rango, ¿no? Yo no puedo decir voy a sustituir esta Coca-Cola de repente por, a ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, por un bistec. No tiene nada de parecido, ¿cierto? Entonces, los bienes sustitutorios deben estar dentro del mismo rango. Simplemente que decides consumir uno porque el otro era mucho más caro. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí según su grado de elaboración y según la relación con otros bienes. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Indíqueme, por favor, si puedo avanzar. Ok. Muy bien. Ok, José. Eddie. Muy bien. Ya, Xiomara. Ok. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Según nos habíamos quedado ahí en bienes conexos, según el régimen de propiedad. Según el régimen de propiedad, nosotros tenemos bienes individuales, bienes colectivos, bienes públicos y bienes privados. Los individuales, aquellos que solo te pertenecen a ti. Por ejemplo, tu mochila, ¿no? Tu cuaderno, tus audífonos, tu teléfono. Bienes individuales, ¿ok? Tu cama, ¿no? Son bienes que solo te pertenecen a ti. Por ejemplo, la casa pertenece a tus padres, ¿no? Bienes colectivos cuando pertenecen a la comunidad. Bienes colectivos cuando pertenecen a la comunidad, ¿no? Tenemos un parque, los juegos que hay dentro del parque, ¿no? De repente un museo nacional, ¿ok? Son bienes colectivos. Tenemos los bienes públicos, son aquellos que le pertenecen solo al Estado. Y dentro de los bienes públicos entran pues todo lo que tenemos nosotros como, por ejemplo, vamos a imaginar
una huaca, un santuario, ¿no? Son bienes que le pertenecen al Estado y que debe resguardarlos, ¿no? Debe velar por el buen funcionamiento de estos bienes. Las plazas de armas, ¿no? Pertenecen al Estado. Entonces, el Estado tiene la obligación de mantenerlo. Ahí tenemos los bienes públicos. También tenemos dentro de los bienes públicos los colegios del Estado, las universidades del Estado. ¿Okay? Bienes privados, aquellos que pertenecen pues a una asociación o son empresas privadas, ¿no? Los colegios privados, las universidades privadas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Son bienes privados, ¿no? Tienen sus dueños y ellos son los que se encargan para el buen funcionamiento de estos. Tenemos también los bienes en función a la renta. Esos bienes en función a la renta. ¿Qué significa la renta? Al sueldo que se está percibiendo, ¿no? Al ingreso monetario que se percibe. Tenemos los bienes inferiores y los bienes normales. Dentro de los bienes inferiores tenemos que el consumo disminuye cuando la renta aumenta. ¿Qué quiere decir? Tú ganas más, vas a dejar de lado ciertas cosas pues que antes de repente consumías porque no te alcanzaba para comprar otro producto de mejor calidad o otro producto mucho más elaborado. Entonces lo dejas de consumir porque ahora tu renta ha aumentado, tus ingresos han aumentado y ya lo consumes, ¿cierto? Después tenemos nosotros otro tipo de bienes, tenemos los normales, aquellos que el consumo aumenta cuando la renta aumenta. Mientras más ganas, más gastas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nosotros los bienes normales. Si tus ingresos económicos aumentan, aumenta también el consumo de estos bienes. ¿Ok? De repente, pues, como tú empiezas a ganar mucho más, puedes salir todos los fines de semana, bueno, si serían tiempos normales, ¿no? De repente vas a una pollería, ¿no? Consumes mucho más entradas al cine, ¿ok? Entonces adquieres mucho más bienes y servicios si es que tus ingresos aumentan. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros la distribución de bienes, ¿no? Según lo que hemos trabajado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Miss, Dígame. si no fuera mucho molestia, ¿podría explicarle no los de en función a la renta? Sí, los bienes en función a la renta son aquellos bienes que se generan de acuerdo a tus ingresos económicos. ¿Ok? Tenemos aquí bienes inferiores y bienes normales. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Son aquellos bienes que su consumo disminuye cuando la renta aumenta. Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo del transporte público, ¿no? Si tú estabas acostumbrado a ir a tu trabajo, ¿no? En un micro, ¿no? Entonces, tú todos los días tomabas ese micro y te ibas pues a tu trabajo, ¿no? Entonces, consumo de ese servicio, ¿no? Del transporte. Pero de pronto tus ingresos económicos aumentan y puedes comprar, ¿no? Tu carro. Entonces dejas de consumir algo porque tus rentas han aumentado. ¿Entiendes? Otro ejemplo del mismo bien inferior. De repente estabas con un nivel económico medio, tus ingresos no eran muy buenos, ¿no? Y, no sé, de repente pues para poder comprar ropa, ¿no? Para tus hijos, por ejemplo, ¿no? Los padres ahora con esta economía tan baja que tenemos, ¿no? De repente, pues, solamente se le compraba de repente un polo, un pantalón en la esquina de la casa, ¿no? Pero de pronto empiezan los ingresos a aumentar en la familia. Entonces, se deja de consumir esos bienes y
se opta por ir a otros lugares un poco más sofisticados, un poco más grandes, y se consume en otro lado. Se adquiere un bien en otro lado. Entonces, aumentó el ingreso y esos bienes ya fueron dejados de lado. Ya no se consumen esos bienes. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los bienes normales? Aquellos que el consumo va a aumentar si es que tu ingreso económico también aumenta. Poníamos el ejemplo, ¿no? El ingreso económico aumenta y sales todos los fines de semana, pues, al cine, ¿no? Sales a comer tu pollo a la brasa, ¿no? Sales a comer helados, entonces los ingresos aumentaron, aumentó el consumo también, ¿ya? Y ahí tenemos los bienes normales. Muy bien, Gracias, ya me jóvenes. quedó claro. Vamos a trabajar el libro. Vamos a hacer solamente algunas preguntas, ¿ya? Referidas a los bienes. Cuando volvamos, vamos a trabajar los servicios. ¿Ok? Vamos a trabajar bienes, a ver. Y vamos con la pregunta número 3. A ver, yo ya hablé mucho. A ver, ¿quién lee la 3? ¿Quieren? Lucía desayuna todos los días cerca a la academia antes de ingresar a sus clases del día. Ayer, que llegó tarde, le ofrecieron manzanilla en lugar de emoliente, el cual aceptó sin discusión. Ante ello, deducimos que para Lucía... A ver. ¿Cuál será la respuesta? Elena, disculpe, no acabo de encontrar este libro. ¿Podría decirme de nuevo la página? Ya. La página es 315. 315. Lucía está acostumbrada, ¿no? A tomar todos los días. ¿Qué cosa le daban? A ver, emoliente, ¿no? Pero ahora le ofrecen manzanilla y ella pues accede y lo toma sin decir nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Lea. La manzanilla y el emoliente son sustitutos. Ajá, muy bien. Ahí tenemos la respuesta. ¿Ya? La manzanilla y el emoliente son bienes sustitutos o sustitutorios. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? La 4. A ver, Carolina, lea la 4. Desde que Pablo cambió de empleo y mejoraron sus ingresos, consume más carne y otros alimentos que antes no podía. Así, daríamos que aquellos bienes que se incrementan al elevarse los ingresos de una persona se clasifican como... A ver. Por aquí alguien me está Normales. dando la respuesta. Normales. Normales. Ajá, como bienes normales. Muy bien. Ok, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Regresamos a las 4. A ver qué hora es. 3:40. A las 4:10. ¿Ya? Para poder terminar servicios. Ok.